Publio Cortés, director general de ingresos, que es justamente la oficina encargada de recaudar los impuestos en nuestro país. Buenos días, don Publio, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí en TVN. Gracias. Óigame, usted es un panameño, además abogado de profesión, parece siempre un panameño muy comprometido con causas justas. Y este tema de los 21 millones, parecía que le salieron alas, molesta al panameño común y corriente que dice, bueno, acá yo pago mis impuestos cada 15 días cuando me dan mi cheque. Y resulta que un buen día una empresa, graciosamente parece, que le puso alas a 21 millones de dólares. Sí, bueno. ¿Cómo está interiorizando Publio Cortés, a quien yo conozco por sus preocupaciones como profesional, esta situación? Bueno, tan simple como que yo soy un ciudadano más, igual que todos los panameños que estoy igual de molesto por las cosas que hemos encontrado, con el privilegio de poder servir al resto de la ciudadanía, que estando dentro uno puede hacer lo posible para que estas cosas se enderecen. Esa es mi impresión principal. No sé si quieres ir a más detalles. Eso le iba a preguntar, sí. En base y por eso quería conocer la reacción humana. A ver si me equivoco o no. Tocumen S.A., empresa, sociedad anónima del Estado panameño, tenía que pagarle impuestos a la DGI o al Estado. Había hecho un arreglo de pago. Y un buen día alguien dijo, no queremos arreglo de pago, vamos a pagar todo. Y entonces sale un chequezón para pagar el impuesto de Tocumen S.A., sale del MEF. Lo pagan y entonces esta empresa cobra 21 millones por ver la transacción. Así de simple fue. Bueno, un poco. Yo lo que sí puedo decir es que nosotros estamos hablando bajo las presunciones de las informaciones preliminares que hemos encontrado en la Dirección General de Ingresos sobre ese tema. El Código Judicial tiene un artículo que dice que todo funcionario que encuentra en su gestión algo que parezca delito, que huela a problema, tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades para que lo investiguen. Nosotros lo hicimos así en cuanto a ese tema. Lo mismo lo pusimos en conocimiento de la Contraloría General de la República. Pero hasta donde mis informaciones llegan, y todo esto está sujeto a lo que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público finalmente definan, la situación es más o menos la siguiente. Primero, no se debe concentrar solo en el tema de Tocumen S.A. Okay. Yo creo que el tema de Tocumen S.A. ha sido, en el tema de cobranza del istmo, como lo más llamativo, pero conceptualmente el gran problema de fondo es que se contrató una tercerización para la gestión de cobro administrativo, que ojo, que la administración tributaria no solamente tiene gestión de cobro administrativo, tiene otras ramas. No era que toda la administración tributaria estaba tercerizada como erróneamente se piensa, era una parte, pero no entremos en eso que es muy largo. Lo cierto es que el problema de ese contrato en su llevada a la práctica, aparte de los problemas conceptuales que hay, pero cuando lo llevaron a la práctica, el servicio que se contrata es un servicio de, hombre, las cuentas, ciertas cuentas más viejas, tú me las ayudas a cobrar, y si me las ayudas a cobrar, entonces yo te pago una comisión por ese servicio. ¿Qué era de cuánto? Dependía de la antigüedad de la cuenta. Entonces hay dos problemas principales, que fue los que yo puse en conocimiento del Ministerio Público. El primer problema es que yo no he encontrado en la Dirección General de Ingresos un mecanismo de control que pudiese verificar que el proveedor del servicio efectivamente hubiera hecho el servicio. Entonces, esa falta de control provoca que incluso cuentas que probablemente no gestionó el proveedor del servicio, igual cobraron comisión, porque como no se sabe cuáles sí gestionaron. ¿Qué hizo y qué no hizo? Entonces, eso automáticamente, cada vez que una cuenta que estaba asignada al cobro a esta empresa, alguien pagaba, ellos automáticamente cobraban. Entonces, ahí no había control. Ese es el primer problema. Nadie me ofrece un negocio así. Bueno. Nadie me ofrece un negocio así. No creo que estuviera conociéndote con interés de participar en una cosa como esta. En segundo lugar, el otro gran problema es cómo calculaban la cosa. Asumamos que estuviera aprobado el servicio prestado, que yo lo que he visto, ese ejercicio de verificación no se hacía. El otro gran problema es cómo se calculaba la comisión.
porque estamos hablando de deuda tributaria, y aquí hay un razonamiento técnico, espero no hacerlo muy confuso, pero que hay que hacer. La deuda tributaria es por periodo. Tomemos un caso concreto, el impuesto sobre la renta, es cada año. Cada año es una deuda que genera sus propios intereses y sus propios términos de prescripción que puede perecer en el transcurso del tiempo si la administración tributaria no hace una gestión. Cada deuda, cada año fiscal es una deuda separada. ¿Qué hacían esta gente? Que al momento de calcular la comisión, sumaban todos los años hacia el más viejo para buscar la comisión más alta. Más alta. Pero ellos tenían un porcentaje. Es que sí, el contrato establecía, por ejemplo, que las deudas de hasta 12 meses no tenían derecho a cobrar comisión porque eso solo lo hacía la administración tributaria. De más de 12 meses hasta 18, había 15, después 20, hasta llegó a un nivel de 30, había varios niveles. Entonces, si usted acumula las deudas como si fuera una deuda bancaria, que no lo es, porque no es una sola, sino que cada periodo es una deuda separada. Si usted las acumula, obviamente va a buscar la más vieja a la hora de la comisión y le estaban aplicando la comisión a todos. Y tenían un margen de desde hasta en porcentajes. Sí. ¿Que iba desde? Bueno, hay varios niveles. De más de 12 meses hasta 18, creo que era 15%, okay. De 18 a 20 era 20%, de 20 a 25 y así. Iba incrementando. Dependiendo de los meses. No estoy citando de memoria, pero era la lógica. Lo que entonces, el otro gran problema, hablando concretamente de Tocumen S.A., es que, por eso decía que había que verlo de forma global, porque en el caso de todos los contribuyentes, la situación era así. No había un control en la DGI si efectivamente el servicio se había dado o no, el servicio de... Yo no digo, como salió ahí en la televisión hace un minuto, en el reporte que hicieron, que no estuvieran haciendo gestiones de cobro. Claro que estaban haciéndolas, pero no hay un sistema en la DGI que verificar eso. En el caso de Tocumen S.A. ha sido como el caso más burdo de situaciones que también en chiquito ocurren con cuentas más pequeñas. Don Publio Cortés, una pregunta de un televidente, porque más temprano aquí tocamos el tema y me llamó y me dijo... Tienes la mitad de la información y yo tienes la otra mitad que es más espesa todavía. ¿Hay alguna vinculación de la transacción de Tocumen S.A., la deuda, el pago, etcétera, y una emisión de bonos? Yo no puedo responder esa pregunta, eso tienen que respondérselo los directivos de Tocumen S.A. ¿De Tocumen S.A.? Sí. Porque si lo que este televidente me dijo es como él me lo dijo, estamos en presencia de otro escándalo todavía superior al de los 21 millones. En todo caso... A mí es muy importante en mi comparecencia cada vez que hablamos de estos temas. Yo sé que el tema de cobranza del Istmo y lo de Tocumen es un tema pues que genera mucha noticia y tal, pero mi deber como funcionario de la Administración Tributaria es aprovechar la ocasión, y lo he hecho en mi comparecencia en los medios en los últimos días, en señalar que el problema de cobranza del Istmo y de Tocumen son solo ejemplos de un problema estructural, porque la administración de Luis Cucalón, su paso por la administración tributaria fue una especie de torpedo a la línea de flotación de la seriedad de la administración tributaria. Pero el argumento, don Publio, que él cobró el doble de lo que había cobrado la gestión anterior. Bueno, lo que pasa es que... O sea, que recaudó más. El análisis... y el exministro de Lima dice que en el primer trimestre de lo que va del 2015, este gobierno ha recaudado menos. La recaudación actual no está bien al nivel de lo presupuestado, eso es cierto. ¿Por qué? El problema está en que la estructura de administración tributaria que nos han dejado fue verdaderamente un desgreño total. Y este tema, a eso es lo que iba hace un momento, de cobranza del Istmo y Tocumen S.A. es un ejemplo solamente. Pero el debilitamiento de la capacidad de cobro de la administración tributaria es grande. Y la tendencia de baja recaudación durante todo el 2014, de enero a septiembre, que todavía era la pasada administración, venía en un nivel sumamente bajo. Caso concreto, el impuesto sobre la renta de la persona jurídica estaba 7% en negativa al final de septiembre de 2014, comparado con el mismo periodo al final de septiembre de 2013. Eso no es ahora. Es una tendencia, y la tendencia se origina en gran medida desde nuestra estructura, nuestra visión, en el problema estructural que dejó Luis Cucalón. Y cuando hablamos de las recaudaciones de los primeros 3 años de la administración Martinelli, yo le voy a decir la explicación. Cambiaron la ley. Si en este momento cambiaron la ley y el 7% lo subieran a 15%, yo recaudo más inmediatamente.
aunque no se haga más trabajo. Un punto. Bueno, desde 1956 aquí, cuando existe el Código Fiscal, cuando se creó la zona libre jamás pagó impuestos de dividendos. Pues. Por primera vez en décadas, en la ley 8 del 2010, ley 49 de 2009, se puso a pagar el impuesto de complementario de dividendos a zona libre. Aquí hicieron cambios fuertísimos a cómo pagaban el impuesto sobre la renta de las aerolíneas, de una forma que quedaron pagando mucho más. Su cambio de fondo. Bien. Que crearon. Entonces, por el otro lado, la economía está creciendo 9, 10%, surfeando sobre esa ola cualquiera recauda más. Entonces, lo que pasa que eso es una cosa. Recaudar en función de la labor exclusiva de la administración tributaria, del propio músculo de la administración tributaria, es otra cosa. Y esa parte hay un punto que es importante. Totalmente abandonada. Entonces, lo que usted me está diciendo, reconstruyendo una institución que Luis Cucalón dejó destruida. Lo que usted me está diciendo, a ver, pero espérese un momento. Desde el punto de vista de números, de dólares y centavos, sí, la administración anterior recaudó más porque modificó una cantidad de leyes en materia de impuestos a pagar. Sí, de 5 a 7%, por ejemplo. En conjunto con una economía que estaba creciendo mucho más que lo que está ocurriendo. Todos esos factores ahora no están incidiendo. Ahora no están incidiendo. Y nosotros estamos solo con una herencia de, por ejemplo, lo he dicho con toda transparencia, y hasta ahora he sido prudente no salir con estas informaciones porque quizás pensamos en un momento que no era, que había que manejarlo con mayor discreción, pero dado que el señor Luis Cucalón anda paseándose por los medios hablando cosas, nosotros hemos venido a decir las realidades, porque el pueblo panameño tiene que saber que un país serio no existe sino una administración tributaria seria. Es correcto. Y nosotros hemos encontrado cantidad de cosas que no son propias de una administración tributaria seria y que también son una debilidad. Tres ejemplos sencillos. Tres ejemplos sencillos. Primero, el mismo caso de cobranza del istmo. Muchas de todo ese tipo de gestiones lo puede hacer la administración tributaria y antes lo hacía. Y nosotros vamos a poner un call center nosotros ahora. ¿Sabe cuánto cuesta? $800,000 para el Estado poner un call center. Esa es una inversión mínima para lo que es la recaudación tributaria que anualmente anda entre 4.800 y 5.000 millones de dólares. Segundo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Debilitando la DGI para fortalecer la cobranza privada. Por eso una cosa tiene que ver con la otra. Nosotros hemos puesto en el Ministerio Público, hasta ahora van como 6 denuncias de casos delicadísimos que hemos encontrado y que no necesariamente van en la línea de mayor recaudación, sino más bien de perdonar cosas sin fundamento a la ley. Y cosas muy delicadas que demuestran el desgreño que dejó Luis Cucalón, entre otros, que a partir de octubre de 2013, el señor Luis Cucalón, bajo su administración, se permitió que a cobranza del istmo tuviera acceso a la información tributaria de todos los ciudadanos. Don Publio Cortés, al final de la historia, ¿sí?, ¿de quién es cobranza del istmo? Yo también quiero saberlo. Y voy a explicar por qué nosotros no lo sabemos en este momento. Porque para saber quién es el dueño de cobranza del istmo, el obligado a saberlo es el que lo contrató. Porque la ley de contrataciones públicas dice que usted no puede andar contratando para el Estado con compañías que usted no sabe quién es el beneficiario final. Entonces, ¿pero quién fue el que lo contrató al final de la historia? Luis Cucalón. La ley de... ¿No fue el ministro del MEF? No, la ley fue reformada. De la autoridad que crearon. No, eso fue cuando todavía era la Dirección General de Ingresos, pero ya la ley que permitía la cobranza privada decía que el representante legal del MEF, para los efectos de contratar esta cobranza privada, era el director general de Ingresos, el señor Luis Cucalón, por eso firma el contrato. Entonces, él tenía que saber con quién estaba contratando. O sea, que en su opinión... No es una opinión. Es lo que en su versión de lo que usted conoce, es que Luis Cucalón ha salido a dispararle o a involucrar a Alberto Vallarino, a Dulcidio de la Guardia, y cuando fue él el que lo contrató, es lo que me está diciendo. Pero es que, Luis, Edwin, lo que Luis Cucalón hizo fue firmar un contrato, porque la ley le permitía firmar el contrato. Es bueno que los periodistas vean la ley, vean los contratos. Quien le tiene que dar la cara al país diciendo a quién contrató el Cucalón. Claro, por ahí veía un mensaje de un abogado muy destacado del país, un tuit que decía, ¿cómo no van a saber? Y si fueran narcotraficantes. O sea, yo no le voy a dar un contrato con los impuestos del país. Entonces, él es el que tiene que explicarle al país con quién contrató. Él tenía la potestad de contratar y él tenía la obligación de pedir las excepciones de acto público para contratar directamente y no las finalmente, don Publio, Publio Cortés, yo recuerdo que era el director de Catastro. Sí, cómo no. Al principio de la administración anterior. Sí. Ayer, Alberto Vallarino, en su momento ministro de Economía y Finanzas, hizo
un recordatorio de la salida suya del gobierno. Déjeme escucharlo, a ver qué me puede decir de eso. ¿Qué fue lo que dijo el exministro? ¿Usted sabe quiénes son los propietarios de Coranza Lismo? No tengo la menor idea. No sabía antes ni lo sabe hoy día. Yo siempre esa empresa la asocié con Cristóbal Salerno, toda mi vida que supe que esa empresa existía. Precisamente hoy, toda esta primicia, he presentado a través de un abogado que le di poder una solicitud de diligencia exhibitoria prejudicial con carácter de aseguramiento de pruebas contra cobranzas del istmo. La presenté hoy, fue repartida ya incluso y va para el juzgado. ¿Por qué la presenta? Sexto. ¿Para qué? ¿Por qué así? Primero para que esclarezcan si el señor Alberto Vallarino Clemán es o ha sido accionista de la Sociedad Cobranza del Istmo. Y en caso afirmativo, si el señor Alberto Vallarino ha recibido beneficio alguno de la Sociedad Cobranzas del Istmo, usted está negando a razón de las comisiones cobradas en virtud del contrato de tercerización de cobros. Y si en caso afirmativo, el punto tercero, que digan si soy propietario efectivo de Cobranzas del Istmo. Lo he sacado comunicado y lo he dicho, pero siguen pues una campaña orquestada así. Y esto no es por combustión espontánea de quererme ponerme a mí en medio de Cobranzas del Istmo. Es más, si uno analiza lo que en realidad es cuestionable Cobranzas del Istmo, ¿cuándo pasa? Pasa en los años 2013-2014, Siria, donde se explotan los cobros de Cobranzas del Istmo. Yo creo que es importante decirlo. ¿Qué otros gestores de cobro hubo, además de Cobranzas del Istmo? Solamente clasificó en ese momento Cobranzas del Istmo y se dio un contrato por 6 años, porque esto no fue exclusivo, esto no fue un contrato de exclusividad, por ningún lado lo dice. Y si ven el tema de la famosa fianza, que yo firmé la fianza de Cobranzas, ¿cómo por ningún lado menciona Cobranzas del Istmo. Termina con tanto poder, ingeniero? Bueno, ¿cómo es que termina? Usted me está diciendo que hasta cuando usted se fuera casi menos de $1 millón. Le está preguntando al que no sabe, porque eso pasó todo cuando yo no era ministro. ¿Dónde estuvo el vínculo con el gobierno? ¿Con quiénes tenía vínculo que pudo llegar a tanto? Yo espero escuchar a mi amigo Dulcidio de la Guardia decir que toda la información ha sido traspasada al Ministerio Público, que el Ministerio Público haga su trabajo, ojalá lo haga pronto, porque esto es un gran morbo alrededor de esto. Pero yo como panameño, y por eso yo quiero saber quién cogió esos 21 millones. Solamente el único así como dueño. está el presidente de la República, de indignado, estamos todos los panameños. Yo quiero saber a dónde fue a dar ese dinero. ¿Usted se arrepiente de haber llevado al señor Cucalón a ese puesto? Porque usted es el que lo presenta y lo recomienda. Mira, yo creo que a mí no me gusta eso de mirar para atrás. Yo siempre me gusta repetir eso del pasaje bíblico: el que mira para atrás se convierte en estatua de sal. Pero en ese momento me parecía la mejor persona disponible que yo conocía y que tenía confianza en su seriedad, en su profesionalismo, en su honestidad probada mientras trabajó con nosotros en el sector privado, pues trabajó conmigo en Banismo. Y bueno, hay que dar la presunción de inocencia a las personas, porque yo no voy a decir que el señor Cucalón se llevó los 21 millones. ¿Qué me consta a mí de eso? Yo creo que eso hay que investigarlo y saberlo. Pero no hubo controles. Eso sí es evidente. Pero mi punto es que en ese momento, Siria, ahora, aquí la pregunta es que aquí es desconocer a las personas que uno conoce. Yo no me acuerdo de eso, yo no estaba ahí. Sí. Yo no soy ese tipo de persona, Siria, y siempre tú has seguido mi vida pública. Yo siempre he aceptado las cosas que he hecho, a pesar de lo que me pueda costar, y me ha costado. No salió la parte, don Publio, pero ayer Alberto Vallarino dijo que Jimmy Papadimitrio fue quien promovió su salida de la dirección de Catastro para luego entonces crear todo esto que se fue creando. ¿Qué hubo de eso? Bueno, yo he sido una persona sumamente transparente. Todo el que me conoce sabe que cuando yo fui director de Catastro, al principio de la administración del presidente Martinelli, recién estaba, es bueno recordarlo, recién se estaba implementando una ley donde el director de Catastro, con su sola firma, sin pedirle permiso a nadie, titulaba tierras. Entonces, digamos que la administración del presidente Martinelli, cuando fue realizando el poder que el director de Catastro tenía, y conociendo ahora a posteriori todo el tipo de administración en la cual estábamos envueltos, comenzaron a dar instrucciones y a hacer peticiones de que se hicieran cosas fuera de la ley. Y yo renuncié y me fui. ¿El caso de Juan Ombrón tuvo que ver en esto? Ese es uno, pero eso era uno. Ahí todos los días llegaban mensajes e instrucciones que se ayudara a gente y se firmaran cosas que definitivamente no eran compatibles
mi forma de ver las cosas y yo rápidamente, mire, yo salí como un año antes del rompimiento de la alianza. Sí, me acuerdo perfectamente bien. Sí, porque ¿Qué? entonces inmediatamente después que yo salí, a los pocos meses, inició el problema de Juan Ombrón. Digo, yo le tengo que decir, don Publio, el parque de Paitilla. de Paitilla. A muchos nos sorprendió porque Publio Cortés ha tenido una hoja de vida pública, por lo menos la pública, la que se conoce, que nunca se le reconoce, no recuerdo un señalamiento en su gestión pública. No. La vez ha ocupado cargo público. Y de pronto Publio Cortés dice, me voy de aquí. Sí, Hoy no, me estoy enterando. No, es que eso estaba, sinceramente, era el principio del descalabro en materia de corrupción que hemos visto con posterioridad en que quedó la administración del presidente Martinelli. O sea que Juan Ombrón era de una fila de temas. Sí, eso allí no era, bueno, ahí tenemos el tema ese del parque de Paitilla y cuantas cosas, eso es un área que... Y entonces lo que yo estoy entendiendo es que era a punta de teléfono, hagan esto, y usted dijo no. Sí, no, y entonces que tú firmaras, ¿no? O sea, tú sabes que yo no soy ese tipo de gente que va a estar... Esa es toda la historia, en pocas palabras, ¿no? Bueno, en pocas palabras, pero con una dimensión muy grande, porque No, claro, en el caso claro. Juan Ombrón, estamos hablando de tierras que valen millones y millones de dólares, y Sí. cómo fue toda esa transacción, todo ese entramado. Sí. Y ahora, justamente, Alberto Vallarino y Jimmy Papá y Mitrío están enfrentados por esas tierras. Lo cierto es que ninguna de esas titulaciones la firmé yo. Eso se hizo después. Porque usted lo reemplazó. Una licenciada Villamonte. Villamonte, cierto. La licenciada Villamonte. Bueno, mejor es reír para no llorar. Don Publio Cortés, muchísimas gracias por A esta la oportunidad orden. que nos ha dado de tratar de entender esta entramada cobranza del istmo. Yo tengo una tarea pendiente porque un televidente me llamó más temprano y me lo dijo. Tengo que preguntar por unos bonos que emitieron en Tocumen S.A. y que cobranza del istmo parece tuvo que ver con esta historia también. Nadie me ofrece a mí un negocio así tan fácil.